Mis queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, el Señor nos regala una palabra riquísima, con un mensaje muy sustancioso. Por ello, con emoción les digo, ustedes no se pueden perder ese regalo de encontrarnos en la Eucaristía. No pueden perderse en ese regalo de vivir la palabra de Dios, de dejar que Dios hable al corazón, nos hable a los oídos y nos diga cuánto nos ama, qué tan importantes somos nosotros para Él. Y por eso, para preparar ese encuentro, yo quiero invitarlos a que tomemos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos 5 al 42, el texto de la Samaritana, que tal vez todos ya manejan, todos han leído, y qué bonito que nos encontremos y permitamos que el mensaje de la palabra llegue a todos. Pero ese texto, junto al texto del Éxodo, de la primera lectura, va a tener un tema muy especial que es el agua como elemento vital. Y Jesús se nos presenta como la fuente de agua viva. A mí me parece interesantísimo que nos demos cuenta que en este camino cuaresmal nos vamos a encontrar con un pueblo que necesita, pero un pueblo que no sabe esperar. Y como no sabe esperar, se impacienta y llega hasta agredir a Dios. Texto del Éxodo. Pero en el Evangelio de San Juan, haciendo ese paralelo, nos vamos a encontrar con Jesús que sabe esperar y espera el momento oportuno, lo prepara para encontrarse con la samaritana. Una samaritana que no es una mujer, sino que es un pueblo que necesita. Si el pueblo del Éxodo no sabe disfrutar de los dones, sino que al contrario exige de Dios una respuesta porque consideran que es un derecho adquirido, Jesús en el Evangelio nos va a ofrecer la gratuidad de la gracia, el don de Dios, nos ofrece su generosidad, un don que ni siquiera la samaritana, el pueblo, había solicitado. Es bien importante descubrir en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, ese lugar llamado Masá, que es el lugar del conflicto. Allí en ese lugar de conflicto que muchas veces nosotros vivimos, Dios se manifiesta auxiliando a su pueblo. Y lo auxilia para que pueda continuar el camino del desierto. Dios se muestra benigno con ese pueblo insolente, ese pueblo que es amado por Dios. Y miren cómo, a pesar de todas nuestras críticas, a pesar de todos nuestros reclamos, el Señor se muestra benevolente, misericordioso, lleno de bondad para con nosotros. Esa roca golpeada en el Éxodo es signo del costado de Cristo golpeado por la lanza del soldado, donde brota sangre y agua, donde brota la misericordia. Ahora bien, mis hermanos, la samaritana, como lo he dicho, no es una persona, es un pueblo que ha sido infiel, un pueblo separado, pero es un pueblo que necesita. Y a ese pueblo Dios va a buscarlo. Por eso quiero invitarlos a que miremos como 6 elementos importantísimos. Lo primero es que Jesús prepara el encuentro. Él hace que los discípulos se vayan al poblado, se queda solo para tener un encuentro personal. Y hoy el Señor prepara ese encuentro en la Eucaristía contigo, conmigo, con todos. Jesús es el que prepara el encuentro. Segundo, que era mediodía, y en ese mediodía, cuando todo el mundo experimenta cansancio, cuando nadie quiere ir a ningún lado, esa mujer va a recoger agua. Pero ¿qué persona acaso va a traer agua de un pozo en pleno mediodía con una temperatura altísima? Una persona que quiere escapar de su realidad, que no quiere ser confrontada. Esa persona es la samaritana. Tercer elemento es que Jesús, siendo judío, no se habla con los samaritanos, pero Jesús rompe la barrera y entra en diálogo con el samaritano.
para enseñarnos a romper esas barreras y a entrar en diálogo con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con el otro, con el semejante. No es posible seguir sintiendo que somos enemigos para ser felices. Es la hora de descubrir que somos un pueblo, que somos hijos de Dios. En el diálogo que tiene Jesús, ese es el quinto elemento, en el diálogo que tiene Jesús con la samaritana, le descubre la vida, el pasado, a esta mujer. Y ante Jesús nos quedamos al descubierto. Fíjense cómo él va a preguntar por su esposo y ella dice: no tengo. Había tenido 7 esposos. Es el signo de la infidelidad. Pero Jesús no pregunta para avergonzar. Jesús pregunta para llamar a una nueva vida, para orientarla hacia la salvación. Y luego la samaritana se convierte no solo a la verdad, sino que se convierte en un testigo del amor de Dios. Y por eso dice el texto que por su palabra muchos creyeron. De verdad que hablar de este texto, de Jesús sentado en el pozo, de esta samaritana, es emocionante. Y yo solamente puedo decirles: no se pierdan por ningún motivo la Eucaristía. Allí nos encontraremos. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.